Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando con tu genio financiero, la llave para ser feliz y generar riqueza desde tu ser. Recordarte que Conectando con tu genio financiero es un espacio en donde hablamos de fe, finanzas, relaciones, emprendimiento y muchas cosas más. Y cada martes te traemos un invitado extraordinario, un invitado que nos viene a hablar de un tema que ha tocado su vida, sus finanzas, sus negocios, es decir, un tema desde su experiencia. Y hoy vamos a tener un invitado extraordinario. Hola Miguel, qué gusto tenerte aquí en Conectando con tu Genio Financiero, agradecerte por aceptar la invitación el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Berta. Muchas gracias. Le doy gracias a Dios por tu vida, por esta invitación y por la oportunidad que Dios nos da de poder interactuar, de poder estar a través de la tecnología platicando con las personas que tienes ahí en tu podcast, que ya lo escuchan, que lo ven todos los días, todas las semanas, perdón. Así es, y hoy martes, bueno, hoy martes junto a ti te traemos un tema muy bonito, este tema que tú nos has planteado y es un tema que se titula El poder de la fe al incluir a Dios en todos los aspectos de la vida. Pero antes de que empecemos a hablar, Miguel, sobre este tema que tú nos has planteado y que yo siempre digo que este espacio es de ustedes y de las personas que nos escuchan y sobre todo pues de Dios que es el que nos guía sobre Amén. aquello que debemos entregar. Antes de empezar Amén. con ello, quiero invitarte a que nos digas en tres palabras, ¿quién es Miguel Ángel? Bueno, pues es tres palabras, es un reto, pero para mí lo más importante, lo primero que te quiero decir es que soy cristiano, soy seguidor de Cristo, es lo que ha definido mi vida. Hace pocos años conocí un Dios vivo, verdadero, que transformó mi vida a través de su palabra, de la guía del Espíritu Santo y a mí, a mi familia, y estoy muy agradecido. Entonces, antes que nada, soy cristiano. Y bueno, pues yo tengo una frase que hace poquito Dios me permitió hacer y son más de tres palabras, pero le doy gracias a Dios porque tú sabes que el Señor instituyó la familia, que es un pilar en nuestra sociedad y yo me reconozco con el rol que me ha dado mi padre, las oportunidades que me ha dado y en este caso, pues Dios me ha bendecido al ser padre, al ser esposo, al ser hijo también, al ser hermano. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de estos aspectos que Dios me ha permitido tener. Digamos que esa es la segunda parte que me define como persona. Y la tercera, pues es que soy médico, ¿no? También Dios me dio la oportunidad de estudiar medicina, de especializarme en epidemiología, en salud pública, y a eso he dedicado buena parte de mi vida laboral al servicio público en el área de la salud pública. Digamos que Eh, hay en tres grandes rasgos de mi vida. sí, sí, sí. Y eso es precisamente conectando con tu genio financiero, es conectar con eso que somos nosotros, esa esencia, eso que Dios pone en nosotros y pues yo sé que cada uno, si comenzamos a hablar quiénes somos, comenzamos a expandirnos con una cantidad de cosas, pero es precisamente invitarlos a conectar con eso, lo esencial. Y aquí tú nos conectas con esos tres bloques grandes que es Miguel y es precisamente ese ser, esa visión que Dios ha puesto en tu corazón y es ese hacer siendo papá, siendo esposo. eh, y en esto tercero, que es tu tener a través de tu profesión que Dios también te regaló, conectar con esa profesión tan bonita y Así poder es. servir a otras personas. Gloria a Dios. Entonces, pero lo que me encanta es esa primera palabra que tú nos dices, Miguel es seguidor de Dios. Yo también soy una seguidora de Amén. él. Le doy ahí, me gusta Amén. todos los Gloria días. a Dios. Así Entonces, es. Miguel, compártenos ahora sí, para las personas que nos están escuchando, cómo entender desde tu mirada ese poder de la fe al incluir a Dios en todos los aspectos de la vida. Uno, pues compártenos cómo hacerlo y aquí te voy a poner dos planteamientos. Uno es eso, cómo hacerlo, pero antes de cómo hacerlo, que nos compartas de dónde nace eso y cómo conectas tú con ese poder Claro, de querer hacer claro. esto así. Claro, no, pues muchas gracias, Berta. Pues para mí ha sido algo maravilloso, algo transformador en mi vida, el poder conocer a Cristo. Yo pasé por una aflicción muy grande, Berta. Yo estuve en la cárcel 3 años, casi 3 años de manera injusta, y en ese proceso conocí a Dios, conocí la palabra de Dios. En lugar que Dios permitió que yo llegara,
hay un movimiento cristiano muy fuerte y en medio de la aflicción, en medio del dolor, empezamos a conocer a Dios a través de su palabra, como te decía, las oraciones, la alabanza, la adoración. Y es algo maravilloso que tocó nuestros corazones, que a mí en lo personal cambió completamente mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, cambian tus prioridades. Y bueno, yo quisiera, en ese sentido, pues recordarle a la gente, a lo mejor muchas veces hablamos de fe y algo que me pasaba a mí, ¿verdad? Hablamos de fe para aquí, para acá, para muchas cosas, pero la fe realmente, la fe que a mí me interesa y de la que tú y yo queremos hablar este día, estoy seguro, es de la fe que está relacionada con Dios, porque podemos creer en alguien, podemos confiar en alguien, podemos creer que a través de hacer algo vamos a estar bien, pero la fe real, la fe verdadera, es la que nos conecta con Dios. La fe dice la Biblia que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y es creer que algo va a suceder, aunque no lo podamos ver. A Dios no lo vemos, pero sabemos con certeza que Él está con nosotros, que Él es real. Entonces la fe es algo que nos conecta con Dios. La fe es una fuerza, es un vínculo, un puente que además que nos conecta con Dios, activa el poder de Dios, porque la Biblia también nos enseña que sin fe no podemos agradar a Dios. Dios tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros, pero la palabra de Dios es muy clara y también nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, Él es el autor y consumador de la fe, ¿no? La fe alcanzamos a entenderla en la medida en que Él nos demuestra que por medio de la fe, porque cuando Él sanaba a las personas, les decía o hacía un milagro con ellos, les decía, de acuerdo a tu fe se ha hecho. A los discípulos, a los apóstoles les dijo, por tu poca fe no se logró esto, ¿no? Y si tuvieran fe pequeñita como un grano de mostaza, moverían una montaña. Entonces la fe es una parte sumamente importante en nuestra relación con Dios. Ahora, ya ubicamos qué es la fe. La fe es un vínculo entre nosotros y Dios necesita para poder obrar que nosotros tengamos fe en Él, que nosotros creamos en que Él tiene el poder y el deseo. Y algo que aprendí en todo este proceso es que además de que es poderoso, todos sabemos que Dios es poderoso, lo podemos imaginar, algo maravilloso es que Dios tiene el deseo y la intención, dice la Biblia, que es una voluntad agradable y perfecta. Entonces tenemos que creer que lo que estamos viviendo es para bien de nosotros, del creyente, de la persona que está buscando de todo corazón a Dios. Y es una gran bendición poder vivir esto, entenderlo. Y la otra parte, Berta, que también es fundamental y va en el título, es que aprendamos a reconocer que Dios está en todos los aspectos de nuestra vida. Yo te puedo asegurar, fue un proceso bastante doloroso estar en la cárcel, de manera injusta además. Y en ese lugar tienes bastante tiempo para reflexionar. Yo pude meditar en mi situación previa, mis errores, mis aciertos, pero también mis pecados. Todos somos pecadores, todos hemos cometido errores, todos hemos pasado momentos buenos, momentos malos y una relación con Dios que es única. Entonces tuve la oportunidad de meditar qué había vivido yo con mi familia, con mis hijos, con mis relaciones que había tenido en el pasado y darme cuenta de los errores que había cometido, incluso cosas que para mí no habían sido un error en mi soberbia, en mi ego. Tuve que reconocer que había cometido errores, tuve que pedir perdón, tuve que perdonarme a mí mismo. Y la Biblia es muy clara en este pasaje en Proverbios 3, donde nos dice que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y Él va a enderezar nuestra vida. De tal manera que es algo maravilloso. Yo ya llevaba un tiempo en el penal, llevaba más de un año, yo creo que casi dos, cuando, a pesar de que ya lo había leído, Berta, porque uno a veces lee la Biblia, pero tú sabes que a veces Dios te habla, a veces, por más que la lees, pues no es el momento quizás. Pero en el momento en que yo entendí este versículo, cayó como agua fría a mi vida y la verdad es que Dios está en todo, Dios está en la familia, Dios tiene el corazón, dice, de los reyes en la mano, Dios está en el corazón de tu esposa, no sé, hablando de finanzas, de tus negocios, de tus trabajadores, de las personas con las que interactúas todos los días, ya sean tus clientes, tus proveedores. Dios está en todos los aspectos de tu vida, en tu salud, en el ejercicio, en la alimentación, porque la palabra de Dios es un manual maravilloso que nos enseña
cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, cómo ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos, cómo ser mejores empresarios, cómo ser mejores emprendedores siguiendo la palabra de Dios. Además, algo maravilloso que el Señor bendice la obra de nuestras manos. Entonces, reconocer que Dios está en todos los aspectos de nuestra vida. Él va a hacer la obra que corresponde porque estamos conectados con Dios por medio de la fe y Él además nos está pidiendo que pongamos en práctica sus mandamientos y reconocerlo no nada más es decir, ah, bueno, Dios está ahí en mi relación con mi esposa, ¿no? Sino vivirlo, creerlo, hacer oración, pedir por tu familia, por tu negocio, por tus trabajadores y poner en práctica la palabra de Dios. Yo en ese momento recordé una anécdota, si me permites, Claro, adelante. Berta. Recordé una anécdota con un jefe secular, un jefe que tuve durante varios años, que él me decía, nunca te pelees con las personas que te dan de comer, ni con las personas que pagan tu sueldo, ¿no? O sea que para él en su filosofía decía, pues es muy importante que no te pelees con tu jefe y en tu casa, a lo mejor, con tu familia, no sé, lo podemos interpretar de muchas maneras. Pero a la luz de la Biblia, Dios tiene el control de todos los aspectos de nuestra vida. Si nosotros le entregamos a Dios el control de nuestra vida, pues Él va a obrar poderosamente y va a obrar para bien de nosotros, como lo dice la palabra de Dios. Su voluntad es agradable, es perfecta y Él va transformando nuestra vida, lo veamos o no, pasemos por baches, tener la certeza, la fe, que Él está con nosotros, que incluso a veces las caídas son para enseñarnos, son para fortalecer nuestro espíritu, son para hacernos crecer y tener un propósito en la vida, porque a este mundo vinimos a buscar a Dios, a conocerle, vinimos a tener una vida agradable a Él, conforme a las Escrituras, y eso no nos impide que podamos ser productivos, no nos impide, al contrario, que podamos amar, que podamos vivir intensa y apasionadamente conforme a lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Miguel, mira, aquí nos has hablado ya de todas las áreas de la vida, y así como tú lo decías con el tema de hoy. Y quiero, digamos, llevar en este podcast, aterrizar un poquito todo lo que tú nos has dicho, ¿cierto? Hay un punto de inflexión que muchos que lo hemos vivido, tocamos esa oscuridad o esa profundidad que nos lleva precisamente a conectar con Dios y decir, yo quiero servirle a Dios. Yo quiero tener una fe consciente, pero creo que en tu caso, en mi caso y quizás en muchas personas que hemos tenido esos puntos de inflexión que nos han llevado a esa oscuridad más terrible, ¿qué le dirías tú a las personas? Uno, si estás pasando en estos momentos por un valle de oscuridad, en donde solamente estás viendo la noche y no amanece para ti, ¿cómo buscar de Dios? Lo primero. Segundo, ¿cómo fortalecer a diario esa fe y esa relación con Dios de manera consciente y no que simplemente sea un escape o una transacción de yo confío en Dios para que me dé esto y en este mundo de hoy, Miguel, que vemos personas que creen en Dios, pero porque estoy pasando una situación difícil, pero cuando ya la supero, adiós, ya me olvidé de Dios, o estoy allí creyendo en Dios para que me dé esto, pero como no hay respuesta, porque pensamos en nuestro tiempo y no en el tiempo de Él, entonces ya dejo de creer en Dios, realmente Dios no me está escuchando, entonces me voy a otras prácticas que de repente me van a dar respuesta inmediata y entonces empiezo a buscar cosas alejado de lo que es la fe en Dios. Y tercero, cuando ya buscamos a Dios de manera consciente, cuando ya sabemos que es en el tiempo de Él, cómo seguirnos nutriendo a lo largo de nuestra vida para no desfallecer en ese poder de la fe, que como tú bien lo decías, pues impacta en todas las áreas de nuestra vida. Así es. Oh, pues un gran reto, ¿verdad? Pero mira, yo creo que si pude ordenar las ideas de lo que me planteaste, primero tenemos que saber que la relación con Dios no es algo religioso. El Señor Jesucristo no vino a establecer una religión. Para empezar, Dios está en todas partes y Dios escucha las oraciones. Dios es tan poderoso, Jesús es tan poderoso que Él no se equivoca, que en el lugar donde estés, en el lugar donde estés, en tu oficina, en el trabajo, en un transporte público, en un avión, donde quiera que estés, tú puedes en ese momento empezar a platicar con Él, empezar a tener una relación con Él.
porque Dios nos escucha, porque Él prometió, donde quiera que nosotros le invocáramos su nombre, Él nos iba a atender. Clama a mí y yo te responderé, dice en Jeremías 33:3, de tal manera que tenemos que saber que establecer ese contacto con Dios está al alcance de todos y es una charla, es una plática de 2 días, hacer oración y separar de Cristo la religiosidad que nos han enseñado, sin importar el tipo de religión como se denomina actualmente. Seguir a Cristo es una relación personal con Él. Hay cosas que tenemos que cumplir, tenemos que congregarnos y hay cosas fundamentales que el Señor nos habla y ahí pasamos al segundo y al tercer punto. Entonces, primero es establecer una relación personal, quitar la parte religiosa, saber que el Señor quiere que lo conozcamos, que lo sigamos y quiere que interactuemos con Él. Y lo podemos hacer, algo que yo descubrí que nunca me hubiera imaginado, es que lo podemos hacer todo el tiempo. Berta, yo era como lo que tú decías ahorita. Yo tenía una aflicción, un hijo enfermo en el hospital y clamaba, y luego tenía yo una reunión importante. Yo viví muchos años en la Ciudad de México y entonces atorado en el tráfico y tenía yo que llegar a un lugar que era sumamente importante para mi trabajo. Y yo decía, Diosito, ¿no? Yo le decía Diosito. Y después en el proceso y con la ayuda de mi esposa, entendí que Dios no es Diosito, Dios es poderoso, es grande, es majestuoso, así como Él hizo el universo, así de grande y mucho más grande es Él. Entonces es un Dios tan grande, tan hermoso que lo usamos religiosamente cuando, cuando tenemos una aflicción y el resto del tiempo nos olvidamos. Yo era de esos que me iba bien, llegaba la quincena, llegaba el pago del trabajo, llegaban las vacaciones y ni las gracias le daba yo a Dios, ¿no? Solamente lo buscaba a mi forma, de manera egoísta, sin saber que nosotros también podemos dar algo para Dios, podemos hacer algo para Dios que va a ser de agrado para Dios, no porque Dios lo necesite, sino porque vinimos a esta tierra a conocerle, a servirle. Es un llamado del Señor. El que crea que me sirva, sígueme, dijo el Señor Jesús. Entonces, nosotros podemos buscarlo y podemos hacerlo sin religiosidad. Desde luego tenemos que leer la palabra de Dios. Ahí está, tú decías, ¿qué podemos hacer para mantenernos? Yo de lo que he aprendido, aprendí ahí en el penal, porque, insisto, es algo que transformó mi vida y le ruego a Dios que nunca se me olvide en dónde lo conocí, en qué circunstancias, porque a veces Dios permite que pasemos por algo tan difícil, un proceso doloroso, un desierto, porque muchos, y hablo por mí, no entendemos o no escuchamos, vivimos en nuestro ego, en nuestra soberbia, en nuestras prioridades, alejados de Dios completamente, y no alcanzamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Dios nos ha mandado a todos, estoy seguro, porque lo he visto en mí, en otras personas, en mi familia. Dios nos manda mensajes, mensajeros, y yo soy de las personas que durante mucho tiempo rechacé mensajes y mensajeros y hasta que te quedas solo, ¿no? Yo he dicho, me quedé solo en un penal, aislado de mi familia, sin trabajo, sin dinero, sin todas aquellas cosas materiales, incluso emocionales, que me daban seguridad, hasta que me encontré solo con Dios. Y ahí fue donde el Señor, gracias a Dios, yo no viví una situación trágica, Berta, como muchas personas que creo firmemente que es real, que pueden estar en un coma. Lo digo como médico y con plena conciencia de lo que Dios me ha enseñado acerca de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, ¿no? Cómo nos hizo Dios de manera perfecta y maravillosa a su imagen y semejanza. Y sé que hay personas que han vivido situaciones extremas, ¿no? Que han vivido un coma, que han vivido y han tenido revelaciones de un momento a otro que han transformado su vida. En mi caso, en el caso de mi esposa, fue un proceso de meses de estar leyendo su palabra. Y Dios tiene una relación que es personal, es única con cada uno, pero lo primero que tenemos que tener es confianza y fe en Él, en que Él va a obrar y que nos ha dejado la Biblia como un manual de instrucciones para que podamos acercarnos. Todo lo que estamos hablando está en la Biblia, está en diferentes partes de la Biblia y es la guía que Él nos ha dejado. Él mismo, el Espíritu Santo, diseñó este libro para nosotros, para que lo pongamos en práctica. Es un arma poderosa que no mata, que transforma, que da vida, que nos ayuda a conocerlo a Él y a conocernos a nosotros mismos y a relacionarnos con Él y con nosotros mismos. Y entonces la palabra de Dios es lo que tiene que estar guiándonos
todos los días. Yo he aprendido que todos los días, como dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y necesitamos alimentarnos todos los días, porque la religiosidad te dice, ve el fin de semana a un servicio, ve el sábado y ya cumpliste una hora, hora y media. Eso es ser religioso, eso no, hasta donde yo he entendido y aprendido, no es agradable a Dios, porque el resto del tiempo no lo tomamos en cuenta. Y aquí estamos hablando justo de que tomemos en cuenta para un viaje, Señor, me encomiendo mi familia, mi vida, vamos a tomar carretera, vamos a dar un paseo, pongo en tus manos este tiempo, Señor, que sea agradable a ti y nos encomendamos a ti, porque Dios está en todos los Entonces, aspectos de todos lados. Así es, Berta. Entonces, aferrarnos a su palabra, a sus promesas. El Señor tiene grandes bendiciones, pero si no las conocemos, no vamos a poder adquirirlas en todos los aspectos, incluido el financiero, el laboral. Algo que a mí me impacta mucho es que Dios nos enseña a ser mejores jefes. Y es algo el liderazgo del Señor Jesús que nos enseña todos los días cómo ser mejores personas y cómo puedes incidir en el corazón de una persona que está trabajando contigo para que esa persona pueda dar lo mejor de sí, siguiendo el ejemplo, siguiendo el liderazgo. así es, Miguel, y me encanta esto porque la invitación es para tener ese o encontrar o conectar con ese poder de la fe y que esa fe impacte en todas las áreas de nuestra vida, es estar ahí en esa conexión 24/7 con Dios, eh, desde nuestra fe, desde lo que nosotros o como nosotros queramos conectar con Dios. Pero lo Amén. importante es estar allí con esa red Wi-Fi 24/7 con Dios en oración, Amén. en Amén. Sí. servicio, en coherencia también con eso que nosotros estamos diciendo como misioneros de Él. Y seguir obrando para agradar a Él con todas nuestras obras, con nuestros actos, con nuestras palabras. Miguel, este tiempo pasa aquí volando y más cuando uno está hablando de un Sí. tema tan Sí. apasionante, tan bonito y también Sí. tan extenso como es la fe. Quiero invitarte para ir cerrando uno. Yo sé que tú escribiste un libro, entonces así de manera rapidita, que nos quedan ya aquí 2 minutitos, en un minuto. Vamos a poner un minuto que tú nos compartas Sí. ese libro y que invites a las personas pues a practicar lo que tú pusiste en ese libro. Claro. Pues mira, este libro aquí lo tengo en la mano, se llama De la prisión a Cristo. Es un libro que pudimos escribir y con el apoyo creo que Ay, ahí se ve mejor. ay, ay. Es un libro que relata la experiencia que vivimos nosotros. Estamos enfocados en la parte espiritual, vivimos muchas injusticias y relatamos un poco de la parte humana. Sabemos que el mundo está caído, que hay maldad, que hay perversidad, pero sobre todo lo que hablamos ahí es cómo yo pasé, y mi esposa, mi familia, de ser un creyente cualquiera, como muchas personas, lejos de Dios, de su palabra, a ser un apasionado seguidor de Cristo. Y ahí relatamos las experiencias, las vivencias, anécdotas y las enseñanzas que recibimos de parte de Dios para poder estar hoy en un lugar de seguridad, de confianza, de paz, de gozo. No somos perfectos, somos pecadores, seguimos aprendiendo todos los días, pero ya tenemos un camino, estamos aferrados, como dice por ahí una alabanza, yo sé en quién he confiado, dice la palabra de Dios, y nos agarramos de la mano de un Dios que es poderoso, que es fiel, que no falla, y sabemos que ese es el camino, que no hay otro más, y bueno, decirles a las personas que ahí van a encontrar muchas cosas que yo estoy seguro que van a tocar su vida, no porque yo lo diga, sino porque es un mandato de Dios que demos testimonio. Y desde luego también la palabra de Dios, que es lo que ha transformado mi vida, ¿no? Tenemos que leerla todos los días y eso es algo que queremos transmitir también en el libro, el por qué tenemos que leer la Biblia todos los días y cómo pasamos este proceso. Berta, muchas gracias. El libro está en Ok. Amazon México, en Amazon Estados Unidos se puede conseguir. Y bueno, gracias por la oportunidad también de No, comentarlo gracias y a el, ti. y el comercial. No, con todo gusto. Miguel, ¿en dónde te encuentran las personas que quieran conectar contigo? Igual Sí, aquí en el final de la descripción de este podcast, tanto en Spotify como en YouTube, va a quedar pues esta red para que la gente pueda conectar contigo. sí, pues mi nombre es Miguel Lutzow, es Lutzow, eso ahí lo van a poder checar, es un apellido raro. Mi esposa y yo estamos publicando contenidos en internet, en Facebook, en Instagram,
Tenemos una ¿Cómo los página, encuentran? ¿Cómo los encuentran, Miguel? Miguel Lutzow, así lo pueden buscar en Facebook. Y tenemos un canal en WhatsApp también, donde estamos compartiendo la palabra de Dios todos los días, de martes a sábado. Nos unimos con 2 iglesias, formamos parte de una de ellas y estamos promoviendo la lectura, la meditación de la Qué palabra de Dios. bello, Estamos siguiendo la voz de Dios, de que perfecto, anunciemos Miguel. su palabra y que el Dios haga la obra y que nos transforme a todos para que cumplamos ese propósito. Todos tenemos un propósito. Así que, Genial, me encantó hoy compartir este espacio contigo, agradecerte nuevamente por haber aceptado la invitación, invitarlos a todos al ustedes a contrario, que se sigan conectando todos los martes a las 10 de la mañana, hora Colombia, a través de YouTube y Spotify, en Conectando con tu Genio Financiero. Chao, chao.